mensaje de hoy lo he titulado El poder del amor. El poder del amor. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el Antiguo Testamento y nos vamos al libro de Levítico, al capítulo 13, versículo 44, la Biblia dice lo siguiente, en Levítico 13, 44, leemos allí, dice, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta es una instrucción, ¿no es cierto?, que da Dios, que Dios le da, ¿no es cierto?, a sus sacerdotes, de la manera en cómo debían ellos tratar, ¿no es cierto?, a la gente que tiene plaga, a la gente que está sufriendo de la plaga, en este caso de la lepra. ¿No es cierto? Cuando determinen de que este tiene este tipo de comportamiento, tiene este tipo de señales en su cuerpo, entonces leproso es, dice. Y si es leproso, entonces ha de ser declarado como persona no grata, inmundo. Ese es el tema, ¿no es cierto? Así lo plantea el Señor y dice, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. Será parte de la tarea, ¿no es cierto?, del sumo sacerdote, verificar la condición de los enfermos y declararlos inmundos. Y obviamente ellos, una vez declarados inmundos, no podían compartir con la sociedad, ¿no es cierto? No podían compartir con la gente con la que estaba sana y tenían que ser excluidos de en medio de esa sociedad, en medio de ese grupo de personas, y tenían que vivir fuera del campamento. Y es más, todo el tiempo que allá que estuviera con él será inmundo, dice, ¿no es cierto? Además de eso, tenían que llevar los vestidos rasgados para que la gente sepa de que tenía lepra. Pero así dice aquí la palabra, ¿no es cierto?, que llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, ¿no es cierto?, o sea, hablará en voz alta y advertirá a la gente, en otras palabras, inmundo, inmundo. ¿Ok? Él mismo tenía que identificarse de esta manera. Y su morada tenía que ser fuera del campamento. En consecuencia, si alguien, otra persona, una persona sana, tocaba a uno de ellos, ¿no es cierto?, tocaba a un leproso, esa persona que estaba sana se convertía en una persona inmunda. Si abundamos más en ello todavía, inclusive, ¿no es cierto?, ahí viene todo un tema referido al tratamiento de la ropa que usaban los leprosos. La ropa había que quemarla, etcétera, etcétera. No, es como en este tiempo, por ejemplo, ¿no ve? O sea, cuando alguien le da COVID, ¿no es cierto?, especialmente al inicio de la pandemia, la gente huía, ¿no ve? No querían saber nadie de estar cerca de nadie. ¿Por qué? Porque era algo más o menos así parecido. Porque el que lo toque está corriendo el riesgo de ¿qué? El riesgo de estar contaminado, ¿no es cierto? No gritarán inmundo, inmundo, pero sería bueno de que los que tienen COVID, ¿no es cierto?, no salgan a la calle. Y si salen, ¿no es cierto?, que adviertan, ¿no es cierto?, que están con ellos, para que el resto de la gente no se contagie. En cambio, algunos, ¿no es cierto?, por vergüenza no lo dicen, y se quedan callados y luego andan contagiando a Gil y a mí. Muy interesante, ¿no es cierto? Pero la persona que tocaba entonces a un leproso se convertía en una persona también inmunda. Si nosotros nos paramos ahí, ¿no es cierto? Oiga, analicemos, parece medio duro, ¿no ve? No medio duro, parece muy duro para con estos enfermos, porque no podían vivir donde el resto vivía,
de qué tendrían que comer, tenían que mendigar, vivir lejos, advertir a la gente, ¿no es cierto?, que ellos estaban en una condición de qué cosa, de segregación. Y ojo, no es el hombre el que está disponiendo esto. Esa es una disposición de parte de Dios. Punto. Lo que Dios dice se hace, punto, se acabó, ¿no es cierto? Y el sumo sacerdote era el que se encargaba de aplicar el tema. ¿Y eso es por qué? Entonces hay que entender, ¿no es cierto?, muchas de las cosas que a veces nosotros no comprendemos en cuanto a lo que se refiere al Evangelio. Pero el primer propósito, el propósito inicial, el propósito central del antiguo pacto era el de revelar que el pecado tenía poder. Bueno, no tenía, tiene. O sea, el propósito del antiguo pacto es revelar que el pecado tiene poder. Este es su propósito. Y eso es algo, ¿no es cierto?, que tenía que ser aprendido. Y por eso el nuevo pacto como primer objetivo tiene ese propósito. Revelar que el pecado tiene poder. Poder para destruir, poder para lastimar, poder para segregar, poder para causar dolor. Entonces, el propósito del antiguo pacto, el propósito del pacto mosaico, del pacto, ¿no es cierto?, en el cual estableció Dios en el Sinaí, era ese: revelar, mostrar que el pecado tiene poder. Ahora bien, Dios estableció la ley en ese tiempo, ¿recuerdan ustedes? Le dio las tablas de la ley, los mandamientos, se los dio a Moisés, dictó una serie de medidas, dictó leyes sanitarias, dictó un conjunto de leyes, ¿no es cierto?, en aquel tiempo fueron establecidas por Dios para que el hombre se condujera en esos límites. Pero esta no era la respuesta al problema del pecado. El pecado se estaba mostrando, ¿no es cierto?, como algo que tenía poder. Y la ley no era la respuesta al pecado, definitivamente. ¿Por qué? Porque la ley por sí sola no es capaz de ser la solución al tema del pecado. O sea, todo lo establecido por Dios no iba a corregir la conducta de la gente. Es como si quisiéramos nosotros corregir la conducta de la gente haciendo decretos y normas y leyes y procedimientos. La gente no va a cambiar, eso no cambia. La ley no cambia a nadie. Pueden poner penas más difíciles, más duras, todo lo que quieran. La gente no va a cambiar porque ese no es el camino para cambiar lo que hay en el interior del hombre. ¿Hay alguien que diga amén? Así que en vano tenemos, ¿no es cierto?, miles y miles y cientos miles de leyes por todo lado, normativas a todo tipo de nivel, no van a cambiar a la gente. Y esto no es de ahora, es desde siempre. Entonces la ley por sí sola no es capaz de cambiar. O sea, es absurdo, dicen, ¿no es cierto?, hay que aplicar la ley, hay que hacer que esto funcione. No, la única manera en cómo va a funcionar es de otra manera, es cambiando el fuero interior del hombre. El único que tiene poder para eso es Dios. Amén. Entonces quedó demostrado que la ley por sí sola no era capaz de dar solución al tema. Y Dios lo sabía. Lo que se pretendía con la ley es que ésta se convirtiera en una especie de guía tutorial para toda la humanidad, la cual dirigiría a su pueblo hacia Cristo. Ese es el verdadero propósito de ello. El establecimiento de la ley era para eso, para dirigir al pueblo hacia dónde, dirección a Cristo, dirección al Salvador. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de que no funcionaba la ley y que ellos necesitaban un Salvador. ¿Ok? Eso es algo muy interesante. Entonces, cuando el pueblo descubrió que ellos no podían llegar a ser justos por sí mismos, cuando el pueblo se dio cuenta de que no podían llegar a ser justos en sus propias fuerzas, la ley creó una tensión en ellos, porque querían ser justos pero no podían, los que querían, ¿no es cierto? Entonces eso provocó tensión en su vida, porque
Mismo Pablo dijo, ¿no es cierto? Hago lo que no quiero. O sea, mi cuerpo me induce a hacer lo que yo no quiero hacer. O sea, así se queja el apóstol, ¿no? Porque él le tocó vivir bajo la ley. Entonces, quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Quiero amar al desgraciado. ¿Cómo es la Laura de América? ¿Qué pasa el desgraciado? No quiero amar al desgraciado. No puedo amar al desgraciado. Pero la Biblia me enseña que he de amar a todos. La Biblia me enseña que no tengo que tener acepción de personas. Pero este es un asesino. El malvado, el perverso más grande, puede ser cambiado por el poder de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele al que vive. Entonces, por eso hemos de entender que la ley por sí sola no cambia, y Dios lo sabía. Entonces estableció la ley, ¿para qué? Para dirigir a qué cosa, a su pueblo, ¿hacia dónde? Al entendimiento que iba a necesitar, que la única manera de ser libre de esa maldad del pecado y del poder del pecado era a través de un Salvador. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, cuando el pueblo se dio cuenta de que no podían llegar a ser justos por sí mismos, la ley creó una tensión en medio de ellos, en sus vidas, la cual preparó exitosamente a la nación de Israel para la llegada del Mesías. Entonces, cumplió su propósito de llevar, ¿no es cierto? Decir, bueno, no hay otra alternativa, necesitamos un Salvador. Estamos esperando que venga el Mesías prometido. Y esta es la manera, ¿no es cierto?, en cómo el tocar un leproso en aquel tiempo le hacía a usted ser una persona inmunda. Ok, solo estoy tomando un ejemplo. Las cosas de pronto luego cambian. En un momento, ¿no es cierto?, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque cuando se establece el nuevo pacto, es decir, cuando entra en vigencia el Nuevo Testamento, el mandato del Señor es al revés. No dice, no toquen al leproso porque se van a volver inmundos. Más bien, el Señor dice, vayan y toquen al leproso. Ah, caray, ¿qué pasó? El Señor más bien nos incita a que toquemos al leproso, para que el leproso quede limpio. Dice bien claro el mandato de Jesús cuando manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. Esta cita está en Mateo capítulo 10, versículo 8. Agarra y les dice, vayan, no voy a predicar de dos en dos, etcétera, etcétera. Y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo es esto? O sea que Dios da una indicación en Levítico, en el tiempo de Moisés, y les dice, si tocan a alguien, si tocan a un leproso, son inmundos. Ustedes mismos van a tener que salir fuera del campamento, van a tener que abandonar el campamento. Entonces, cuando encuentren esto, el leproso tiene que estar fuera y tiene que gritar y tener las ropas rasgadas, etcétera, etcétera. Y cuando viene Jesús en el nuevo pacto y dice, momento, no dice no toquen al leproso, más bien dice toquen al leproso, limpien al leproso. Oye, Dios cambió. No cambió, pero sí su instrucción cambió. ¿Cómo es eso? ¿Con cuál me quedo? Con el que a mí me conviene, con el que yo creo que funciona. ¿Cómo es este tipo de cosas? Las cosas están totalmente contrapuestas. Es que una cosa fue en el antiguo pacto y una diferente es en el nuevo pacto. Entonces he de aprender que hay cosas que tengo que saber, en qué tipo de pacto estoy, ¿para qué? Para saber, uno, cómo me acerco a Dios, para saber, dos, ¿no es cierto?, qué cosa me es lícita o no me es lícita, para saber qué Dios me manda a hacer y qué Dios no me manda a hacer. Entonces no es de aplicación directa lo del antiguo pacto a nuestras vidas. Hay alguien que diga amén. Ándele, hay cosas que sí y hay cosas que no.
Y esta instrucción, por si acaso, por eso se lo dije, no es dada por un hombre, no es dada por Moisés, no es dada por Aarón, es Dios mismo diciéndoles, hey, cuando hay lepra, inmundo es. Y él mismo, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento dice, no, momento, vayan y sanen, limpien a los leprosos, limpiad leprosos. En otras palabras, vayan y toquen al leproso. Quítenle su lepra. Alguno está mal, ¿no? O no se trata de que alguien esté mal. Este tipo de aspectos nos tienen que llevar a entender, ¿no es cierto?, el comportamiento de los entornos en los que se manejan las cosas y el por qué yo tengo que contextualizar lo que dice la palabra de Dios para entender qué cosa voy a aplicar en la vida y no agarrar, ¿no es cierto?, y tomar un versículo y sacarlo y hablar con ello, ¿no es cierto?, como si fuera la verdad última, cuando, ¿no es cierto?, estoy viviendo bajo otro tipo de normativa, bajo otro tipo de regulación, también impuesta por Dios. ¿Hay alguien que diga amén? En este tiempo, ¿qué es lo que toca hacer? Es ver al leproso y decirle, lepra, lepra, y que grite inmundo, fuera del pueblo. O por el contrario, como dice Jesús, vaya, limpie la enfermedad del leproso. ¿Qué es lo que tocaría hacer? Alábele al que vive. Alábele, alábele. ¿Y por qué decimos que las cosas cambiaron? ¿Por qué? Porque el primer propósito, así como en el antiguo pacto, el primer propósito, ¿no es cierto?, de la ley, ¿qué es lo que era el primer propósito? Era revelar que el pecado tenía poder, o que el pecado tiene poder, porque el pecado sigue teniendo poder. Tiene poder para destruir, tiene poder para romper, tiene poder para matar. ¿Hay alguien que diga amén? El pecado es poderoso. No es que no tiene poder, el pecado es poderoso. El pecado rompe matrimonios, el pecado rompe economías, el pecado rompe salud, el pecado carcome las entrañas. El pecado tiene poder. Tiene el poder de hacernos ¿qué cosa? De hacernos desgraciados, de robarnos la gracia que Dios nos da. En consecuencia, hemos de entender aquello. Pero qué interesante, ¿no es cierto? Porque decimos que las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque el primer propósito del nuevo pacto es que podamos comprender que el poder del amor de Dios puede hacernos seres completos. O sea, los propósitos de los pactos tienen que ver, ¿no es cierto?, con cosas completamente diferentes. El nuevo pacto, su propósito, su primer propósito es que nosotros comprendamos que el poder del amor de Dios nos hace completos. ¿Hay alguien que diga amén? En el antiguo pacto era mostrar el poder del pecado. Ahora nos está diciendo hay que mostrar el poder del amor. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros mostramos amor auténtico, el Dios Todopoderoso lo respalda con poder del reino. ¿Ok? O sea que esto ha de parar mis orejas, ¿no es cierto? Esto me ha de hacer poner a mí atento. Estoy diciéndole, ¿no es cierto?, que cuando un ser humano, ¿no es cierto?, muestra amor auténtico, hace las cosas por un amor genuino, no interesado ni nada por el estilo, ¿qué es lo que sucede? El Dios Todopoderoso lo respalda a quien hace eso, lo respalda. ¿Y con qué lo respalda? Lo respalda con poder del reino. ¿Ok? Él lo respalda con poder del reino. Por eso es de que cuando Él te toca, cuando Él te perdona, tú te vuelves perdonador. ¿De acuerdo? O sea, Él cuando te toca, te cambia. Cuando toca un área de tu vida, te cambia. La justicia, cuando tú eres sujeto de la justicia de Dios, tú te vuelves, ¿no es cierto?, justicia de Dios. Entonces empieza a suceder algo muy interesante. Nos convertimos en agentes de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios en algún área de nuestras vidas es depositada en nosotros
y nosotros la damos a otros, nos volvemos agentes de la gracia de Dios. La bendición que nos ha tocado y nos ha transformado, toca a otras vidas y transforma esas vidas en esas áreas también. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Santa Cruz, ¿no es cierto? En la iglesia paraban cuatro autos allá afuera. Ya me he cansado de contar la cantidad de autos, ¿no es cierto?, que vienen a la iglesia ahora. Nada más por tomar el ejemplo de los autos. Entonces hay una renovación. ¿Por qué? Porque esa gracia que Dios te ha dado, tú la transmites. Y toca otras vidas, y esas vidas, ¿qué cosas son? Son receptoras de esa misma gracia. Empiezan a vivir lo mismo. Por eso les dije, una cosa importante, ¿no es cierto? Cuando construimos este lugar, les dije, muchos de ustedes van a cosechar departamentos nuevos, casas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra de Dios. La gracia de Dios que derrama en nosotros también es depositada sobre las vidas de otros. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces, si nosotros comprendemos, ¿no es cierto?, que el primer propósito del nuevo pacto es mostrarnos que el poder del amor de Dios, puede hacernos seres completos, entonces, y que Dios respalda cuando nosotros damos amor genuino, amor auténtico, entonces nos respalda con poder del reino. Por ello, aquel que es limpio de pecado, por el poder de la sangre de Jesús, ahora es capaz de limpiar. ¿Cómo va a ser aquí es limpio de pecado? Cuando tú naces de nuevo y te arrepientes, tu hoja de pecados es tirada al fondo del mar. Y en ese momento no hay pecado alguno sobre tu vida. Y tienes exactamente la misma condición de Jesucristo. ¿Hay alguien que diga amén? Libre de pecado. El gran problema está en que, como tenemos naturaleza pecaminosa, nosotros nos vamos a buscar nuestros pecados y no los recogemos. No le creemos a Dios, ¿no es cierto? Y vamos a buscar todas nuestras falencias y vamos y las recogemos y volvemos a cargar nuestra mochila y andamos con ello. Pero Él cumplió. Él nos quitó todo el pecado. Entonces, aquel que es limpio de pecado, ¿por qué ha de ser limpio? Porque nosotros vimos que el limpio de pecado camina sobre las aguas. Que el que es limpio de pecado puede levantar muertos. Los milagros que se daban en la vida de Jesús son ¿por qué? Uno de los factores para que Él pudiera hacer los milagros que hizo es ¿qué cosa? Es que simple y llanamente Él era un hombre libre de pecado, libre de piedra que estorbe su relación con el Espíritu Santo. Y si alguno de nosotros quiere llegar a tener eso, ha de abocarse ¿a qué? A tener su vida limpia. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así que aquel que es limpio por el poder de la sangre de Jesús, ahora es capaz de limpiar. Ahora es capaz de acercarse a un pecador, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa? Y con el poder que Dios le ha dado, limpiar la vida de esa persona. Quitar pecado. Aquel que limpia sus heridas puede limpiar, ¿no es cierto?, a otro a las heridas que tiene. Entonces podemos limpiar la lepra, podemos limpiar, ¿no es cierto?, el COVID, podemos hacer todo esto. Esto ya estaba establecido en la comisión de Jesús cuando Él se las dio a sus discípulos, no cuando se fue, sino cuando los mandó a predicar a los pueblos. Ahí en Mateo 10:8 dice bien claro, limpiad leprosos. ¿Qué dice? Limpiad leprosos, ¿no ve? Si están muertos, echad, limpiad leprosos. Si están muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Limpiad leprosos. Ya estaba establecido por Él. Porque cuando Dios te da una comisión, no te dice a ver cómo le haces. Él cuando da la comisión, da cómo hacerlo. Dios no te manda a hacer algo que no, para lo que Él no haya provisto lo que tú necesitas para alcanzar éxito en lo que Dios te está mandando a hacer.
Si Dios te está mandando a contraer matrimonio, Él no va a poner, ¿no es cierto?, decir, no, lo voy a poner a prueba en el matrimonio. Y de aquí a 2 años, si funciona, entonces bien, si no, reprueba, entonces divorcio. No. No. Dios da todo para que tú seas exitoso en lo que Dios te manda a hacer. Si no eres exitoso en lo que Dios te manda a hacer, es porque tal vez Dios no te mandó a hacer aquello que estás haciendo. Alábele al que vive. Entonces, si nos preguntamos cuánta gente en el mundo, ¿no es cierto?, reconoce que el pecado tiene poder, yo le diría que alcanzan a millones de millones las personas, ¿no es cierto?, que saben que el pecado tiene poder. Bien, creyentes y no creyentes saben que el pecado tiene poder. Saben que cuando odio a alguien, ¿no es cierto?, me hago daño yo mismo. Que cuando, ¿no es cierto?, me estreso porque estoy preocupado, me hago yo daño yo mismo. Antes inclusive hasta las úlceras se asociaban con el tema. Saben que cuando cometo algo, ¿no es cierto?, tarde o temprano me va a alcanzar. Yo escucho a la gente, ¿no es cierto?, cuando sufren una injusticia, que agarran y lo maldicen a él y dicen, algún día, ¿no es cierto?, la muerte que tendrás, le dicen, no, a ver, la muerte que tendrás, el desgraciado ¿no es cierto? Cuando pase algo, ¿no es cierto?, dice, 30 años quieren que lo metan en la cárcel. No, lo acaban de soltar, que sí, pero de la justicia de Dios no se va a librar, ¿no? O sea, miramos y nos damos cuenta, y somos millones de personas quienes nos damos cuenta de que el pecado tiene poder. Poder para romper tu felicidad, poder para romper tu salud, poder para hacer daño. Eso es lo que tiene el pecado. Así que millones de personas en el mundo saben y reconocen que el pecado tiene poder, y reconocen el poder del pecado. Las personas viven conscientes que no pueden cambiar su naturaleza. Van a la consejería y dicen, cambia esto, tienes que cambiar esto. Les dura 2 semanas y otra vez vuelven a la misma mugre. Y vuelven a caer y les vuelven a jalar la oreja y vuelven, otras 3 semanas se portan bien y otra vez vuelven. ¿Por qué la gente sigue consuetudinariamente, ¿no es cierto?, cayendo en el pecado? ¿Por qué no pueden salir del tema? Porque su naturaleza es esa. Porque no es un tema de tener conciencia, es un tema, ¿no es cierto?, que hemos de aprender a enfrentar con el amor de Dios para cambiar. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. Entonces la gente está consciente de que no puede cambiar su naturaleza, que no puede cambiar la naturaleza. Y así es como, por ejemplo, se pasan la vida. La gente quiere cambios en su vida. A ver, dense cuenta. Yo veo ahora, ¿no es cierto?, gente que conocía, hermanas que conocía, bien morenitas, con el cabello bien negro, ahora de pronto aparecen, ¿no es cierto?, rubias. Quiere cambiar pues su apariencia. Quiere cambiar su apariencia. 2 meses después aparece con rayitos. Al próximo año aparece pelirroja. ¿No? Sí, así es. O sea, ¿por qué? Porque está consciente que no puede cambiar su naturaleza. La gente quiere cambio y cree que el cambio es el cambio de afuera. Y por eso acude a todo este tipo de cosas. La gente cree, ¿no es cierto?, que eso es parte, ¿no es cierto?, de algo que le hace bien. Pero, o sea, lo que está haciendo es tomar una aspirina y no sabe que lo que le está provocando el dolor de cabeza es otra cosa. Él no ha mejorado, no está pudiendo mejorar. Cree que está mejorando. Igual sucede con el tema, ¿no es cierto?, de todas las disciplinas y todas las dietas para bajar de peso. La gente, ¿no es cierto?, no está contenta, quiere andar rebajando de peso. Entonces nos metemos en dietas. Queremos, ¿no es cierto?, bajar el peso, queremos lucir bien. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, por años peleamos con la comida, peleamos con la dieta, eso, lo otro. ¿Por qué? Porque queremos cambiar nuestra apariencia. Pero normalmente estamos preocupados de cambiar ¿qué cosa? La apariencia exterior. Pero ¿qué hay de la apariencia interior? ¿Qué hay de la esencia del ser humano? ¿Cuánto hago para cambiar lo que genuinamente tengo que cambiar?
Dense cuenta, todas esas cosas son fruto de la insatisfacción de las personas. La persona que tiene el cabello negro quiere ponerse amarillo. ¿Por qué? Porque quiere cambio, porque quiere sentirse hipotéticamente mejor. No, es bien sencillo, porque no está a gusto con el color de cabello que tiene. Punto. No nos engañemos. Nos encanta engañarnos. Nos encanta, ¿no es cierto?, dorar la píldora y manifestarnos de otra manera. Nuestro yo está inconforme con lo que estoy viviendo y por eso me meto en dietas. Estoy inconforme con la forma de mi cuerpo, estoy inconforme con el color de mi cabello, estoy inconforme con el tamaño de mi nariz, estoy inconforme, ¿no es cierto?, con cómo se ve mi cuerpo. Entonces hay que sacarle grasa, hay que hacerle, ¿cómo se llama?, lipo. Otros están inconformes del otro lado y hay que aumentarle silicona. Pero piénselo, a ver, piénselo, no lo lleve al campo de la broma, piénselo a la realidad. Nos está mostrando un problema tremendamente grande del ser humano. El ser humano se está dando cuenta que no está conforme con su cuerpo, no está conforme con esto, no está conforme con lo otro y quiere hacer algo para cambiar su apariencia exterior, cuando en realidad su problema es más profundo, porque lo que necesita cambiar es su yo interno, su yo interior. El problema de la vida del hombre y de la mujer es su vida de pecado. Amén. Vivir alejado de Dios, ese es su problema. Ese es el tremendo problema para no aceptarse tal cual es, para no cambiar las cosas y con una determinación de tal manera de que sea otro tipo de persona. ¿Se ha preguntado por qué hay tanto feminicidio? No, hay que endurecer las leyes. Hay que armar más policía, hay que darles más camionetas, hay que hacer más cosas. No, mi hermano, no hay necesidad de hacer eso. Lo que hay que dar es ¿qué cosa? Satisfacer el vacío que hay en el hombre. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El padre no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. La madre no hace el trabajo que tiene que hacer. La madre y el padre creen que solo dando comida ya han hecho todo, pero no dan ejemplo. No viven conforme a las escrituras. No muestran el ejemplo de un padre bondadoso. No, en lo absoluto. Los dejan que se críen a la que puedan, pues. Y sus directores y sus profesores son ¿quiénes? La calle, los amigos, el entorno, la televisión. Y les voy a decir, y no es un problema del mundo, es un problema dentro de la iglesia. Por eso luego tenemos la insatisfacción, ¿no es cierto?, en los matrimonios. Se casan bien enamorados y 6 meses después ya no quieren vivir juntos. Pero crean un hijo y no sé qué quieren separarse, igual que en el mundo. ¿Qué les pasa? ¿No han nacido de nuevo? Démonos cuenta dónde está el problema del hombre. El problema del hombre está en nuestro interior. El problema del hombre es de que no nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que estamos y seguimos lidiando con el pecado. El pecado tiene poder, pero Dios nos ha dado una herramienta para vencerlo. Hay alguien que diga amén. Y esa herramienta es el amor de Dios. Alábele al que vive. Alábele con ganas. La gente, ¿no es cierto?, va aprendiendo nuevas técnicas para hacer una cosa, nuevas técnicas para otra. ¿No ve? Ahora, por ejemplo, cursos de este tipo, cursos del otro tipo, que el Zoom, que no el Zoom, que la plataforma tal, que la plataforma del Google, que esto, que el otro. ¿No? Ahí andan 25,000 dando, ¿no es cierto?, lecciones de cómo mejorar tu vida, de cómo defenderte mejor. Yo no estoy en contra de eso. Maravilloso que hagan todo ese tipo de cosas. Pero eso no va a cambiar el devenir de las personas. La gente tiene que meterse con Dios para transformar su vida. En particular, el cristiano tiene que hacerlo. ¿Hay alguien que diga amén? Nosotros hemos de entender esto. Saciar el deseo interno de una transformación de carácter personal. Esa es la única manera en cómo podemos, ¿no es cierto?, estar tranquilos. Es la única manera en cómo vamos a sentirnos de una o de otra manera satisfechos. Cuando en verdad seamos aquella persona
que dice la palabra, y esa persona para ser así necesita saber amar. Y para poder ser esa persona necesita ser tocada por Dios. Para que de nuestro fuero interior salga toda la maldad que ha sido depositada por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias, nuestro entorno, nuestra ciudad, las instituciones a las que hemos pertenecido o a las que todavía pertenecemos. Porque le voy a decir, no todo es color de rosa. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces necesitamos saciar el deseo interno de una transformación de carácter personal. Hace algunos años había un varón que venía a lustrarnos los zapatos todos los días. Nosotros le decíamos el Brillo, cuando trabajaba en la ciudad de La Paz, venía a la oficina donde yo trabajaba y todos los días venían a sacar el Brillo. Buena gente era el Brillo. Y un buen día le dijimos, oye Brillo, ¿hasta cuándo vas a lustrar? ¿Se gana bien? No, pues jefe, ¿cómo se va a ganar bien? Apenas da para comer. Yo me imagino que así debe ser. ¿Cuántos zapatos lustras? A veces 25, otras veces 30. Más bien lustras bien, harto, sí. ¿Y toda tu vida vas a hacer? ¿Toda tu vida te vas a dedicar a hacer Brillo? Y entonces dices, no, pues jefe, no, es que no sé hacer otra cosa, no sé hacer nada. Entonces con un colega de trabajo dijimos, oye, ¿por qué no lo ayudamos a que entre a una de estas técnicas, escuelas de técnicos? Y dijimos, ¿no quieres ser técnico en radio? ¿No quieres aprender a arreglar radios, televisores y todo ese tipo de cosas? Y dijo, si pudiera, ¿por qué no vas a averiguar aquí? Le dijimos. Y nosotros te vamos a pagar tus clases. Y entonces el Brillo fue a averiguar, rápido, vino con toda la información y se inscribió. Y el Brillo, ¿no es cierto?, se graduó y se volvió técnico en radio y en televisión. Ahora el drama era quién nos limpiaba los zapatos, ¿no ven? Los del problema vamos a terminar nosotros. No, el Brillo progresó, cambió su vida y empezó a mejorar. Donde ese hombre me encuentra, ¿no es cierto?, soy su jefe. Jefe, hola jefe. Se volvió luego camionero, hizo inversión, se volvió camionero y manejaba camión. Y yo le decía, ¿no es cierto?, que se acerque al Señor. Pero el Brillo solo me aceptaba que le diga. Un día, retrocediendo su camión, aplastó a una niña de 2 años. Y terminó en la cárcel. Y cuando salió, fue a buscarnos. Después de más de un año, me encontró. Y llorando me contó, ¿no es cierto?, su experiencia. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, Brillo? Te ha faltado lo más importante. Te ha faltado lo más grande que necesitabas. La mejor ayuda, no de tu jefe, como me dices a mí y al otro cuate. La ayuda del jefe de arriba. Ahí va, debe seguir su historia el hombre. Algún día, si Dios lo permite, lo veré. Pero si nosotros no cambiamos este fuero interior, la transformación del otro no sirve de nada. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, cuando hay esa insatisfacción en nuestro yo interior y nosotros no la atendemos, la gente se rebela contra ese deseo. Y finalmente, cuando se rebela contra ello, se rinde. Y cuando uno se rinde, se entrega a su naturaleza pecaminosa. Y se vuelve cínico y descarado. Ya no le duele, ya no le incomoda el pecado. Ya lo practica como algo natural, como algo normal. Alguien diría, ¿no es cierto?, como esas personas que el médico le dice, no comas carbohidratos, ¿por qué?
porque tienes diabetes, no comas fideo. Y cuando le ponen una lasaña dice, bueno, no importa, al final de cuentas de algo hay que morir, ¿no ve? Yo he escuchado fumadores, por ejemplo, tenía una tía que tenía 50 años y ella no tenía que fumar, pero fumaba, y cuando le pescaban que fumaba decía, bueno, pues de algo tengo que morir. Su muerte fue tremenda porque se volvió azul, porque no podía respirar, porque los pulmones se le enquilosaron. Qué tremendo es llegar a esas circunstancias y cuando ya no hay remedio, decir, me arrepiento, ¿para qué he hecho esto? ¿Por qué la gente tiene que llegar a ese nivel de cosas? ¿Por qué? Porque se rinden ante lo inevitable, o sea, ya no pueden más, se entregan a su naturaleza pecaminosa, a una naturaleza que no pueden controlar, y obviamente los resultados los vemos. ¿Por qué hay hombres, ¿no es cierto?, que se atreven a golpear, a darle un hachazo a una mujer, cortarle el cuello, ¿no es cierto? Hombres que no están ni siquiera fuera de foco, que son normales, que trabajan, que esto, lo otro. Ahí vimos hace un par de meses, ¿no es cierto?, ahí en la puerta del supermercado, ¿no es cierto?, como con semejante salvajismo y premeditación y alevosía le cortó el cuello a su ex mujer o su, qué sé yo, o su amante, lo que fuera. Ni al perro, ¿no ve? Entonces, ¿cómo es de que alguien puede llegar a ese tipo de cosas? Es porque se entregó ¿a qué? Se entregó a la maldad, a lo más extremo de la maldad, a lo más bajo del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder. Y el único capaz de cambiar eso, el poder del pecado que nos hace daño, es el genuino amor de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Por eso, ya acabando el mensaje de este día, quiero decir que el poder del pecado, eso sí, es noticia vieja, no es noticia de ahora. Es noticia recontra vieja desde Moisés. Y desde antes más todavía, pero en Moisés se especificó el tema. El poder del pecado es noticia vieja. Por eso, ¿qué es el tipo de noticia que hoy día necesita el hombre? La noticia que se necesita hoy en nuestros días es que el poder auténtico del amor de nuestro Señor transforma todo lo que toca. ¿Está escuchando bien? El poder auténtico del amor de Dios, del amor de nuestro Señor, transforma todo lo que toca. Cuando el amor de Dios toca a alguien, lo cambia. Cuando el amor de Dios toca a un mentiroso, deja de mentir. Cuando el amor de Dios toca a un engañador, deja de engañar. Cuando el amor de Dios toca a un fornicario, deja de fornicar. El amor de Dios cambia las vidas. Y este es el mensaje que este tiempo tiene el nuevo pacto para nosotros. Dale un aplauso al Señor. Quienes nunca han experimentado el amor de Dios, ¿usted cree que puede sentir amor por otra persona? Quien no ha experimentado el amor de Dios le vale pepino. Es por eso de que la gente no se cuida. Porque la gente no entiende, ¿no es cierto?, de que por su irresponsabilidad puede contagiar a otra gente. Que por su actitud egoísta puede lastimar a cientos o a miles de personas. Cuando tú tienes el amor de Dios, tú piensas no solo en ti, piensas en los demás. Y aunque te incomode lo que te incomoda, la distancia, te incomode el barbijo, ¿tú qué haces? ¿Lo asumes con qué? Lo asumes con resignación. Y punto. Y lo utilizas. Hay alguien que diga amén. Y lo usa por uno mismo y por los demás. Denle un aplauso al Señor. Entonces, aquellos que son tocados por el amor de Dios son los verdaderos amantes. Porque amante es el que da amor. No el concepto sucio del amante, ¿no es cierto?, que se maneja comúnmente en la sociedad. Aquel que ha sido tocado por el amor de Dios, aquel que ha recibido el amor de Dios, se convierte en un verdadero amante. ¿Por qué? Porque dado
Dado que aquellos que no tienen evidencia de haber experimentado el amor de Dios, jamás no aman a otras personas, no aman a nadie, porque su naturaleza es egoísta. Dicen amar, pero no aman, porque el amor es distinto. Así lo establece la Biblia. A ver, abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Mire a ver lo que dice en 1 de Juan 4, 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, común de la gente, amo a Dios, yo sí amo a Dios. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así dice la palabra. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Lo dice aquí el apóstol Juan en esta su carta, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, óigame, ¿no es cierto? O sea, hay gente que viene aquí y canta y alaba que es aquello y tiene bronca con su vecino, con su inquilino, ¿no es cierto? Tiene bronca con su mujer, tiene bronca con... Híjole, se insultan, se agreden, se maldicen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dicen amar a Dios, están cantándole a Dios. Vienen y le cantan a Dios el domingo tras domingo. Pero no es cierto, ¿cómo es eso? Si alguno dice que ama a Dios, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Más claro agua, ¿no ve? Por eso es que al estar frente a Dios, nuestra naturaleza es cambiada por la naturaleza de aquel que nos tocó. Y entonces liberamos el poder de su amor entre aquellos que nos rodean. Los primeros beneficiados somos nosotros con nuestro entorno más cercano, de la transformación que hay en nuestras vidas. Gracias a que Dios nos ha tocado. Amén. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es realmente bueno. Es muy bueno. Amén. Es el amor de Dios el que nos cambia. Es el amor de Dios el que nos vuelve generosos en tiempo. Es el amor de Dios el que nos vuelve generosos en la material. Es el amor de Dios el que nos hace prosperar. Es el amor de Dios el que nos da esperanza. Es el amor de Dios el que llena la insatisfacción para no andar, ¿no es cierto?, tratando de arreglarlo de afuera sin arreglarlo de adentro. Primero he de enderezar mi camino. Primero me he de encontrar conmigo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces he de cambiar. ¿Hay alguien que diga amén? Cuando Dios toca una vida, esa vida cambia. Y siempre cambia para bien, nunca para mal. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque entendemos, Altísimo Dios, que hay un poder en el pecado que hace daño, Señor. Pero nada hay más grande que lo que tú nos das, Señor. Tu toque en nuestras vidas, tu toque de amor, Padre amado, cambia nuestras vidas. El vivir en comunión contigo, Padre amado, Señor, es novedad de vida y transformación, Padre amado, Señor. Te damos las gracias porque entendemos, Padre amado, Señor, que este es tiempo, Padre amado, de comunicar las buenas nuevas, que tu amor transforma las vidas, que tu amor cambia las circunstancias, que tu amor cambia los barrios, que tu amor cambia las ciudades. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, ayúdame a entender, ayúdame a vivir aquello en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi barrio, en mi ciudad, a declarar que donde yo vivo eso va a cambiar y va a ser cada vez mejor.
Que la gente que está, Padre amado, hoy día ignorando lo tuyo, Padre amado, Señor, un día van a doblar sus rodillas delante de ti. Altísimo Dios, mi Rey, mi Señor, si yo pudiera solamente cambiar esto en mi vida, Señor, me convertiría en alguien millonario, rico, muy rico, Señor. Te doy las gracias, Padre Altísimo, Señor, y te pido, ayúdame a comprender la esencia de tu mensaje. Tu amor cambia, Señor, las vidas. Háblale ahí a tu Señor. Háblale a tu Dios. Si tienes cosas pendientes con alguna persona, más aún todavía si es algún hermano, ya sea hermano de sangre, pariente, si es hermano de la iglesia, si sientes rechazo, aborreces a alguien, maldices, has estado maldiciendo, ponte a cuentas con Dios, limpia tu vida. Y Señor, haz de cada uno de nosotros, Señor, fuentes del amor que tú nos das, Señor. Que seamos un reflejo, Altísimo Dios, que traiga sanidad a esta tierra, Padre. Tanta calumnia, tanto juicio, tanta agresividad, Señor. Tanto abuso, Señor. Hoy día queremos pedirte que tú cambies nuestras vidas y nos uses para llevar tu amor a otra gente, Señor. Empezando por nuestras familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga. Que Él nos cambie y nos haga mejores personas cada día. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Démosle un aplauso al Señor.